Muy bien, vamos a comenzar nuestra exposición del Evangelio de Juan. Van a estar apareciendo los versículos ahí en la pantalla para que si gustan pueden guiarse ahí en la pantalla y podamos ir disfrutando de este texto. El día de hoy vamos a iniciar con el Evangelio de Juan, vamos a iniciar con el capítulo número 4. Gracias a Dios ya hemos transitado por el capítulo número 1, por el capítulo número 2, por el capítulo número 3 tan hermoso que contiene Juan 3:16, ese versículo tan extraordinario que nosotros hemos aprendido. Y vamos a comenzar hoy con el capítulo número 4. Nuestra lectura será Evangelio de Juan capítulo 4 del versículo 1 al versículo 6. Estaremos leyendo un poquito nada más del versículo 7, pero realmente el contexto que vamos a tener es Juan capítulo 4, versículo 1 al versículo 6, ¿sí? Del versículo 1 hasta el versículo 42 del capítulo 4. Aquí Juan el Evangelista nos ofrece la historia que es conocida como Jesús y la Samaritana. Y es una historia, yo quiero que presten mucha atención por lo extenso que tiene esto y para no dejar de disfrutar los pequeños detalles que contiene esta historia. Esta narración que presenta el evangelista Juan lo voy a hacer en dos partes. Hoy será la primera parte, ¿sí? El siguiente domingo estaremos con la segunda parte. En esta parte estaremos realmente estableciendo algunos precedentes, algunos contextos para poder comprender lo que se va a estar desarrollando. Pero esta es realmente una historia, yo diría una historia de amor. Es una historia de la providencia de Dios, es el amor mismo de Dios, la voluntad mismo de Dios manifestándose de una manera muy tierna, de una manera muy hermosa, ¿sí? En la literatura, yo estuve pensando en la literatura secular, hay varias historias de amor tan hermosas donde el varón llega, rescata a la doncella, etcétera, y situaciones muy tiernas, muy enternecedoras, pero realmente yo creo que esta historia supera a todas esas historias, porque esta historia nos deja ver algo muy hermoso. De hecho, el tema que he titulado es La cita divina. Una cita que Dios mismo había planeado desde la eternidad, y vamos a ver cómo el Señor Jesucristo es muy enfático y Él dice: tengo que pasar por Samaria, tengo que estar a determinada hora porque me voy a ver con determinada persona, y es una historia realmente muy hermosa. Es la cita divina. Vamos a dar lectura a Juan capítulo 4, versículo 1 al versículo 6. Dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, y ahí termina la narración que tenemos para este domingo, y va a ser algo muy hermoso, ¿sí? Muy bien. El título entonces que tenemos para esta plática es La cita divina primera parte, ¿sí? La cita divina primera parte. Y vamos a orar, vamos a poner esto en manos del Señor para que el Señor pueda abrir el corazón de cada uno de nosotros, y que a lo largo de la lectura de este texto podamos entender que esa mujer samaritana somos tú y yo, y que contiene una riqueza llena de la gracia de Dios, de la bondad de Dios hacia cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar delante de ti, Señor, de estar ante tu palabra, Señor. Hoy vamos a comenzar, Señor, con esta narración, Señor, de esta historia tan hermosa de la mujer samaritana y Jesús y la mujer samaritana. Te rogamos que
abras nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a tomar la decisión de poner todo nuestro empeño, toda nuestra atención a lo que tu palabra contiene, Señor. Líbranos de cualquier distracción, que en este momento nosotros podamos entender lo más importante es lo que Dios me quiere decir a mí. Y Señor, ayúdanos a trazar adecuadamente tu palabra para poder comprenderla, para poder saber, entender lo que ella nos quiere transmitir. Bendice tu palabra, Señor. Usa mi corazón, usa mi vida para poder transmitir este mensaje. Y para ti, Señor, que sea toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a ver esta historia maravillosa de Jesús y la mujer samaritana. La cita divina, primera parte. El primer punto, el primer versículo dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Bueno, nosotros veíamos en el capítulo anterior, les recuerdo un poco del capítulo anterior, que en Juan 3, 22 y 23 sucedió lo siguiente. Dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, ¿sí? Les recuerdo un poco lo que vimos en el capítulo 3, es que en un momento determinado estaba Jesús bautizando con sus discípulos, estaba Juan el Bautista con sus discípulos también bautizando, y habíamos visto que si ellos estaban bautizando es porque las personas estaban escuchando el evangelio de Dios, estaban escuchando el arrepiéntanse, estaban creyendo, y como acto de que realmente estaban creyendo se estaban bautizando. Entonces esto era algo bueno, era algo aplaudible, y habíamos mencionado cuando vimos Juan 3, 22 y 23 que esto era algo de mucha alegría. Qué bueno que las personas se estaban salvando. Sin embargo, después vimos en el versículo 25 y 26 del mismo capítulo de Juan 3 que se da un problema. En medio de esta alegría de que las personas se están salvando, dice, entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Pero te explicamos que aquí aparece en plural los judíos, pero el texto original dice, y tuvieron un altercado con un judío acerca de la purificación, es decir, acerca del bautismo. ¿Cuál bautismo será el mejor, el de Jesús o el de Juan el Bautista? Y vinieron a Juan. Después de este altercado, vienen con Juan los discípulos de Juan y le dicen, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Se me hace que el bautismo de él es mejor que el tuyo, pero nosotros creemos que el tuyo es mejor que el de él, pero las personas se están yendo para él. Y aquí vemos entonces que este judío ahora sabemos que era un fariseo, ¿sí? Y esto nos deja ver que entonces los fariseos vigilaban de manera minuciosa tanto a Jesús como a Juan el Bautista, ¿sí? Muy bien, entonces se genera todo esto, ¿sí? Entonces se da esta situación, y por eso comienza diciendo Juan el Bautista, cuando el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, pero luego el evangelista Juan hace una aclaración. Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, y es una aclaración muy pertinente por parte del evangelista, del autor, porque imagínense, si así Jesús físicamente no bautizando a las personas, se generó un problema de que el ministerio de Juan el Bautista es mejor que el ministerio de Jesús. Imagínense si Jesús hubiera bautizado. Los mismos bautizados de Jesús hubieran estado peleando contra los discípulos de Juan el Bautista, contra los fariseos, y se hubiera hecho un alboroto tremendo, ¿sí? Pero Jesús en su sabiduría, él por eso se abstiene de usar sus manos para bautizar a alguien y no bautiza a nadie. Juan hace la aclaración, fueron los discípulos, o sea, Jesús bautizaba sí, pero a través de sus discípulos, ¿sí? Muy bien, entonces
tenemos en el versículo 1 y versículo 2 que se da este problema. Estaban bautizando, se estaba predicando el evangelio, qué cosas buenas, las personas estaban creyendo, se suscita este problema al grado que el versículo 3 dice: por esta razón entonces Jesús mejor toma una decisión y se sale de Judea y se va otra vez a Galilea, ¿sí? Y vemos entonces que Jesús evita el conflicto. Sencillamente él dice: a ver, no vamos a entrar en problemas, no vamos a entrar en discusiones, no tengo que hacer ninguna aclaración, no tengo que pronunciarme, guardo silencio. Mejor, a ver, están pensando eso, que yo soy mejor que Juan el Bautista, que Juan el Bautista es peor que yo. No, aquí no hay ningún problema, mejor me retiro yo y me voy nuevamente a Galilea, ¿sí? Él toma una decisión muy acertada. Dice Proverbios 11:12: el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, lo que significa: el que carece de entendimiento difama a su prójimo, habla mal de su prójimo, se va contra su prójimo. Dice: mas el hombre prudente calla. Y entonces aquí tenemos sabiduría de Dios. Cuando alguien te ataque, cuando alguien hable mal de ti, cuando alguien te esté difamando, cuando alguien esté provocando un conflicto contra ti, mejor calla. Sé un hombre prudente. Jesús fue un hombre prudente y él fue tan prudente que mejor sale de Judea y se va otra vez a Galilea y dice: no, mejor me voy a Galilea, ¿sí? Entonces, vean cómo un problema, un conflicto ministerial por parte de estos fariseos, por parte de los discípulos de Juan el Bautista, provoca que Jesús tenga que irse nuevamente a Galilea. Y vean, aquí vemos que Dios usa todo para bien. Este problema se va a tornar en algo bueno. De hecho, esto que está sucediendo estaba ya en los planes de Dios. Luego vemos el versículo 4. Vean, Jesús entonces tiene que irse otra vez a Galilea porque tiene que evitar el conflicto. Dice: me voy nuevamente a Galilea. Pero vean, Juan 4:4 dice: y le era necesario pasar por Samaria, ¿sí? Ahora, vean aquí que Juan el Bautista escribe de esta forma: le era necesario pasar por Samaria. Ahora, un judío realmente diría: esto es cierto, realmente le era necesario pasar por Samaria, porque para pasar a Samaria habían 3 vías, 3 formas en que se podía de Judea ir a Galilea. Y había 3 formas de poder hacer. La primera era por la costa del mar, la segunda era por la región de Perea y la tercera era por el centro de Samaria, que era la vía corta. Pero esta vía corta de 3 días de camino solamente se usaba en temporada de fiestas judías, y en esta ocasión no es un tiempo de fiestas judías. Entonces, aquí cuando Juan el autor está diciendo le era necesario pasar por Samaria, él quiere hacer un énfasis de que el Señor Jesucristo tenía la necesidad de pasar por Samaria, y vamos a ver precisamente por qué le era necesario pasar por Samaria. Miren, aquí tenemos nosotros en la pantalla, tenemos aquí para poder ilustrar lo que acabo de mencionar. Se encuentra el Señor Jesús aquí en Judea, se da este conflicto. Él dice: yo voy a evitar este conflicto, no tienen por qué pelearse, y él entonces decide: me voy a Galilea, ¿sí? Ahora, existen 3 vías para ir a Galilea. La primera vía era la vía costa del mar. Esta vía costa del mar consistía en lo siguiente: a partir de aquí, entonces el Señor saldría por toda la costa del mar Mediterráneo y estaría llegando a Galilea. Es una de las 3 formas en las que en ese tiempo se transitaba de Judea a Galilea, ¿sí? La otra forma era la vía región de Perea, ¿sí? Perea, bueno, aquí en este pequeño mapa no aparece, aquí esta es la región de Perea. Entonces, llegar a Galilea a partir de Judea por la vía de Perea era hacer este recorrido, pasar por toda esta franja y después llegar a Galilea, y ahí está, era la segunda forma, ¿sí? La tercera forma, que era la forma vía Samaria, que como yo les había comentado es la más cercana, pero esta se utilizaba cuando
Era tiempo de temporada de fiestas judías. En esta ocasión no es tiempo de fiestas judías. Y esta ruta era la siguiente. Se tenía que transitar de esta forma, entonces era la forma más rápida para poder llegar a Galilea, pero se tenía que pasar por Samaria, ¿sí? Ahora, yo quiero que vean aquí que Juan, el autor, dice, le era necesario, ¿sí? Esta palabra necesario es el mismo término que se utiliza en el diálogo de Jesús y Nicodemo cuando le dice, te es necesario nacer de nuevo. O sea, es algo que se tiene que realizar forzosamente. Lo que Juan, el autor, nos está diciendo es que necesariamente, o sea, aunque existían esas dos vías alternas para llegar a Galilea, Juan el Bautista nos está enfatizando, nos quiere transmitir la idea de que a Jesús le era totalmente necesario. Un judío diría, Señor, vete por la costa del mar, vete por Perea, Señor, pero no puedes transitar por Samaria porque no es tiempo de fiestas judías. Y Juan el Bautista entonces nos está enfatizando y nos está diciendo, no, en la mente del Señor Jesucristo le era necesario, él forzosamente tenía que pasar por ahí. Como si dijera, no va a tomar otro camino más que el camino de Samaria para llegar a Galilea, ¿sí? Lo cual nos deja ver que Jesús tenía un plan determinado. Él sabía, yo tengo que pasar por Samaria, porque Jesús tenía una cita con una persona precisamente ahí en Samaria, ¿sí? Entonces Jesús, dentro de los planes eternos que él tenía, dentro de estos planes de haber sido encarnado, vivir en este mundo, vivir en la región de Palestina, encontrándose en Galilea en ese momento y tener que transitar, él sabía que tenía que llegar a un lugar determinado, a una hora determinada, con una persona determinada, ¿sí? Ahora, recuerden, el contexto próximo que tenemos es el conflicto que hubo con los discípulos de Juan el Bautista, con los discípulos, con los fariseos, etcétera, y vean cómo con este conflicto que el Señor dice, no me voy a enfrascar en esto, voy a evitar este conflicto, como el Señor obra a través de estas cosas que aparentemente podemos decir son cosas malas que sucedieron, pero están obrando para bien en el transitar del Señor Jesucristo, ¿sí? Ahora, quiero que vean aquí en Juan 4:4 otro aspecto muy importante. Le era necesario pasar por Samaria, ¿sí? Ahora, ¿saben lo que significa Samaria para un judío? Esto para un judío es totalmente impensable. Esto para un judío es una aversión tremenda. Esto para los judíos es repulsivo. ¿Cómo es que el Señor tiene que pasar por Samaria? ¿Por qué tiene que pasar por Samaria? ¿Qué, acaso el Señor no conoce la historia de los samaritanos? Y vamos a entender un poco lo que significa Samaria para que nosotros podamos comprender, ¿sí? En tiempos de los reyes hubo un rey, fue un gran rey, el rey Salomón. El rey Salomón fue rey de Israel. La nación de Israel se dividía en 12 tribus, la tribu de Judá, la tribu de Rubén, la tribu de Gad, la tribu de Aser, la tribu de Neftalí, la tribu de Manasés, la tribu de Simeón, la tribu de Leví, la tribu de Isaacar, la tribu de Zabulón, la tribu de José, la tribu de Benjamín. 12 tribus, ¿sí? La nación de Israel se constituía a través de 12 tribus. Llega un momento en la historia de Israel que el reino de Israel sufre una división, una fracción, y se forma el reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte se quedan prácticamente todas las tribus. En el reino del sur se queda la tribu de Judá, la tribu de Leví y la tribu de Benjamín, ¿sí? Entonces, este reino está fraccionado y ahora entonces se dispersa en el reino del norte y el reino del sur, ¿sí? Ahora, la historia continúa y en 1 de Reyes 16:24 nos habla de que Omri, quien fue un rey de Israel también, en un momento Omri compró a Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata y edificó en el monte y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria.
Y a partir de ahí, esa región que quedó en el Reino del Norte, a partir de ahí nace lo que se conoce ya como el día de hoy, Samaria, ¿sí? O para efectos de lo que estamos leyendo, Samaria. Entonces tenemos ahí Samaria. Después, Reyes 17:1 al 5 nos dice que vienen los asirios, invaden esta región del Reino del Norte, se llevan a los samaritanos. En algún momento también el Reino del Sur es invadido, etcétera, ¿sí? Y entonces en el año 722 Samaria es tomada por Asiria. Llega entonces, aquí están los samaritanos, llega el reino asirio, los toma y son llevados a Siria. Se los llevan, ¿sí? Ahora, una vez que ellos están en Asiria, que bueno, ellos estaban aquí más o menos en esta parte y se los llevan hasta esta parte, o sea, un viaje largo, una cautividad triste para ellos, y son llevados hasta esa región, ¿sí? Una vez que ellos son llevados en Asiria, aquí presten mucha atención, lo que sucede es que los asirios, que son de la nación de Israel, pero propiamente del Reino del Norte, ellos comienzan a mezclarse con las mujeres que no son de su propia raza, comienzan matrimonios mixtos, y entonces se mezclan las razas. Dios le había dicho al pueblo, a su pueblo, que solamente se iban a casar con puros de su raza, etcétera. Ellos son llevados en esta cautividad y luego comienzan a tener matrimonios ya mixtos, se mezclan las razas, ¿sí? Bueno, pasan los años. Después, ya cuando la cautividad nuevamente ya llegan los samaritanos a sus tierras, y también están los judíos ya en sus tierras, tenemos que los samaritanos ya es una raza mezclada. Ya perdieron su limpieza de raza, y entonces ya es una raza mezclada. Y los judíos, ellos sí se mantuvieron limpios en ese sentido, ¿sí? Ellos no se mezclaron con otras naciones. Y entonces aquí tenemos entre Judea y Samaria una raza mezclada y una raza no mezclada. Luego, los samaritanos, ellos abandonaron la adoración al Señor. Ellos dijeron, no, el lugar de adoración es aquí, el monte Gerizim, no es en Jerusalén. Y ellos comenzaron a establecer su propia forma de adoración, sus propias ideas teológicas, etcétera. De hecho, ellos llegaron a considerar el Pentateuco como un documento dictatorial. Dios exige mucho, pero no, aquí nosotros podemos adorar a Dios, etcétera. Y esto provocó que entre los judíos y los samaritanos hubiera una pugna tremenda, hubiera una lucha tremenda, ¿sí? Porque para los judíos ellos eran herejes, ellos eran apóstatas, ellos eran los que habían abandonado la fe. Y esto generó un conflicto étnico, un conflicto cultural, un conflicto totalmente religioso, al grado que judíos y samaritanos llegaron a ser enemigos, así literalmente, llegaron a ser profundamente enemigos, ¿sí? Y siempre los judíos evitaban el contacto máximo con los samaritanos. Esa es la razón por la que tienes que ir a Galilea, vete por la costa del mar Mediterráneo o vete por la región de Perea, pero ni pises el suelo samaritano, porque es una tierra de herejes, de aquellos que han abandonado la fe, aquellos que han negado al Señor, y entonces era una lucha constante contra ellos, eran enemigos de ellos, ¿sí? Pero vean que el texto nos está diciendo, entonces, ahora sí entendemos la gravedad de lo que está diciendo Juan el autor. Juan dice, le era necesario pasar por Samaria, ¿sí? Es decir, Jesús entonces, a los ojos de los judíos, vean con mucha atención, Jesús tenía que pasar por una región considerada para los judíos como enemiga para ellos. O sea, es como decirle, Señor, por eso era lo que yo decía, ¿qué acaso no conoces la historia? ¿Qué acaso no sabes que ellos abandonaron al Señor? ¿No sabes que ellos se mezclaron con otras razas? ¿No sabes que ellos le dieron la espalda al Señor? ¿Cómo es que tú vas a pasar con personas que son enemigos de nosotros, que nosotros los consideramos enemigos? Pero vean, Jesús tenía que ir a un lugar
para ver a un lugar considerado un lugar enemigo, para verse con una persona considerada también enemiga de los judíos, pero para Jesús le era totalmente necesario. Ahora, vamos a ver el versículo 5 y 6. Dice lo siguiente: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Podemos ver que a pesar de que culturalmente, étnicamente, religiosamente son considerados enemigos, una región enemiga, Jesús dice, pero yo tengo que llegar a ese lugar, ¿sí? Y dice sencillamente que fue a la ciudad, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Ahora, estos versículos, versículo 5 y versículo 6, nos van a ofrecer varios aspectos. Nos van a ofrecer el lugar, nos van a ofrecer el origen o el punto de partida, nos van a ofrecer lo que representa ese viaje, nos van a ofrecer los aspectos humanos de Jesús, nos van a ofrecer la hora que se está dando, porque son aspectos que necesitamos entender para poder disfrutar lo que está haciendo el Señor Jesucristo. Vamos a ver el primer punto, el lugar. ¿Sí? Dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, ¿sí? Sicar se encuentra, ahí se encontraba una heredad de Jacob, un mapa, un pozo, perdón. Se encontraba un pozo aquí en esta región, y Jesús se encuentra más o menos de Judea aquí a esta parte. Se encontraría esta heredad de Jacob, que era un pozo a 180 kilómetros aproximadamente, ¿sí? Ahora, este pozo que se encuentra ahí, que dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Este pozo no es un pozo de manantial. Este pozo realmente era un depósito donde llovía, y cuando llovía se acumulaba ahí el agua, y entonces se llenaba el pozo, y era la forma en cómo podían tomar el agua. Este pozo tiene una profundidad de 50 metros, es decir, no era cosa fácil sacar el agua, necesitabas cuerda, necesitabas algo para poder sacar el agua, y entonces este pozo era realmente un depósito de agua, ¿sí? Ok. Otro aspecto que nos deja ver esta narración es el origen o el punto de partida, que como ya mencioné, es de Judea a 180 kilómetros hacia el norte, en esta región a un lado del monte Ebal, más o menos aproximadamente ahí. Esto nos habla de una trayectoria caminando de 3 días aproximadamente. Entonces Jesús tiene que caminar 3 días para llegar a ese lugar, ¿sí? Ahora, ¿qué representa este viaje? Bueno, este viaje representa, para un judío, representaba algo impensable, porque nuevamente volvemos a lo mismo. ¿Cómo es posible que un judío vaya a ver a transitar por tierra samaritana? O lo peor, ver a un samaritano. Para un judío esto es algo totalmente impensable, ¿sí? Pero desde la óptica de Dios, Jesús sabía que tenía que llegar a esa hora, en ese lugar, con una determinada persona. O sea, todas las circunstancias estaban moviéndose en la providencia de Dios, porque Jesús decía, tengo que estar ahí en ese lugar. Ahora, la hora nos aporta mucha información. Dice nuestro texto, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de su hijo Jacob. Estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, ¿sí? La hora sexta
Aquí tenemos 2 horas, la hora romana, la hora judía. Si fuera la hora romana, este suceso se habría realizado a las 6 de la tarde, pero Juan, el autor, está usando la hora judía, que es a las 12 del día, al mediodía, ¿sí? Entonces, vean, este suceso se da a las 12 del día. Jesús entonces dice, tengo que emprender ya mi caminata porque yo tengo que llegar justamente a las 12 del día en ese lugar. Ahora, el mediodía tiene varios aspectos importantes a considerar también en la mente de un judío. El primer punto es que las 12 del día es la hora de mayor calor, de mayor sed y de mayor cansancio en este desierto, ¿sí? En esta región. La hora más calurosa, de mayor sed, de mayor cansancio, tanto que era la hora en que todos los pastores, todos los trabajadores descansaban, y era la hora en la que oficialmente incluso hasta los camellos descansaban. Ni los animales tenían que trabajar a esa hora, tenían que descansar, ¿sí? Ahora, aquí en esta región, en este pozo, se sacaba agua ya sea en la mañana o en la tarde. En la mañana era justamente a las 12 del día, en la que normalmente no habían personas, por lo mismo de que estaba a 1 kilómetro de la ciudad este pozo, y el sol estaba en todo su esplendor. Entonces era algo muy agotador, se necesitaba tener una gran necesidad para buscar agua a esa hora, ¿sí? Entonces, esto nos deja ver que si Jesús llegó justamente a las 12 del día en ese lugar, implica algo muy importante que a veces perdemos de vista. Implica que Jesús renunció a su descanso, porque era la hora tradicional en la que todos descansaban. Nadie podía trabajar en ese momento, hasta los camellos descansaban, como les dije. Entonces Jesús renuncia a su descanso y él llega a esa hora, ¿sí? Entonces Jesús llega totalmente sediento, totalmente hambriento, totalmente cansado, ¿sí? Y tenemos entonces estos aspectos, y vamos a ver los aspectos humanos de Jesús. Dice aquí el texto de Juan 4:6, otros aspectos que nos aporta este texto. Vemos aquí el lado humano de Jesús. Dice, Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, ¿sí? Ahora, esta expresión tiene un adverbio. Un adverbio es una parte de la oración que complementa un verbo. Entonces, este texto en el original griego se lee de esta forma: y estaba allí el pozo de Jacob, entonces así, de esta forma, se sentó Jesús junto al pozo. Lo que nos deja ver Juan el Bautista, el autor, lo que quiere presentarnos es que Jesús llegó sumamente, imagínense en sus mentes esto, un Jesús totalmente agotado, totalmente sediento, totalmente exhausto. Y cuando llega junto al pozo, se sienta de una forma que ya no podía. Así, Juan dice, se sentó así Jesús, ¿sí? Entonces vemos que no le importó el hambre, la sed, el cansancio. Jesús llegó, así como dando su último suspiro, llega y se sienta para tomar un poco de fuerza, y vemos el aspecto humano de Jesús, pero vemos que Jesús cumplió su cita. Es como si Jesús dijera, llegué, tengo que llegar, porque en ese momento, vean, en la providencia de Dios, justamente en ese momento, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. En ese momento que Jesús llega, que se sienta, que sus discípulos, vamos a ver más en la siguiente domingo, que antes de ello Jesús envía a sus discípulos, van a buscar comida. Él entonces quiere quedarse solo en esa cita. Llega, se sienta Jesús, y en ese momento llegó la persona por la que Jesús tenía esa cita agendada en su agenda divina. Él tenía que llegar porque en esa hora llegaría esta mujer, ¿sí? Y aquí vemos varios aspectos muy, muy impresionantes. Primer punto, vendría alguien que sin duda
porque la ciudad más cercana es Sicar, una ciudad samaritana. Sin duda es samaritano quien tendría que llegar a esa hora, ¿sí? Y si es samaritano, ya vimos el contexto cultural, étnico, es un enemigo, va a llegar un enemigo ahí. Segundo punto, fue una mujer la que llegó, lo cual para el pensamiento judío es mucho peor. O sea, aquí en la mirada del judío es, pero ¿cómo es posible, Jesús, que toda tu fuerza, todo tu tiempo se dirigió a esa cita? Y peor, es una mujer la que llegó. Viene una mujer a sacar agua, viene de Sicar, que está a 1 kilómetro de distancia del pozo. Ahora, lo irónico es que en Sicar sí había agua. ¿Por qué esta mujer no tomó agua de su propia ciudad? ¿Por qué tiene que venir 1 kilómetro hasta acá cargando, se entiende, con sus cubetas, con o lo que lo que sería a cubetas en ese momento, con alguna soga, etcétera, y luego llenar agua y cargar y regresar cargando el agua otro kilómetro? ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Sí? Ahora la respuesta es, bueno, algunos historiadores dicen es que las mujeres eran marginadas, pero realmente la respuesta es porque la mujer, escuchen con atención, esta mujer necesitaba estar sola. Por eso ella camina 1 kilómetro de sufrimiento bajo el sol, el sol en toda su fuerza, quiere estar sola, soporta todo el peso para llevar los aditamentos para sacar el agua, después para llevar agua. Pero ¿por qué quiere estar sola esta mujer? Y la respuesta, como lo vamos a ver en la siguiente reunión, por la historia de su misma vida, por la reputación que ella tiene. Ella ya no puede sacar agua en Sicar de una manera libre, porque ella está marcada por su propia vida, por el estilo de vida que ella ha llevado, ¿sí? De una manera muy rápida, no para abundar en este punto, pero vamos a ver lo siguiente, ¿sí? Dice Juan 4:17, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido. Vemos un poquito nada más de ello, lo vamos a reservar para el siguiente domingo. Esta mujer, vean, ella en ese momento vivía con alguien que no era su esposo, o sea, que vivía en pecado. ¿Por qué vivía con alguien que no era su esposo? Porque 5 esposos había tenido. Vamos a ver si se había divorciado, si la habían rechazado, etcétera. Pero lo que es cierto es que ella había vivido el rechazo de una manera como pocos lo han vivido, ¿sí? Entonces, ella vivía en engaño, vivía engañando. Jesús conocía toda su vida, pero vean, Jesús tenía en sus planes una cita para llegar con ella, ¿sí? En los planes eternos de Dios, vean, Dios tenía una cita divina con esta mujer. Una mujer que estaba en pecado, una mujer que estaba llena de dolor, llena de rechazo, llena de lágrimas, una mujer que había arruinado su propia vida, pero Dios tenía un plan para con ella, ¿sí? Y por otro lado vemos a Dios enviando a su Hijo a esta tierra, el Hijo de Dios naciendo en estas regiones del mundo, Jesús teniendo ya 30 años cumplidos, es decir, ya su ministerio ya iniciado, Jesús estando en Galilea bautizando y en Judea, bautizando, se provoca este conflicto. Jesús dice, evito este conflicto, tiene que ir a Galilea, pero tiene que pasar por Samaria. Vemos Jesús llegando justamente a las 12 del día con un fuerte sol, con hambre, con sed, con cansancio. Jesús renunciando a su hora de descanso. Todo estas circunstancias y varias circunstancias que rodearon todo esto, pero nunca en la mirada de Jesús perdió de vista que tenía que llegar a esa hora, justamente porque llegaría esa mujer samaritana. Y a eso se le llama la providencia de Dios, o llamémosle la cita divina, ¿sí? ¿Qué sucedió en esta cita? ¿Por qué Jesús hizo todo para estar con esta mujer y encontrarse con esa mujer? ¿Por qué Jesús rompió las barreras étnicas, culturales, religiosas para encontrarse con esa mujer? ¿Qué pasó en esa cita? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo la mujer?
Eso lo vamos a ver el próximo domingo en el mismo canal y en la misma hora. Aquí lo vamos a ver, vamos a terminar esa historia. Pero por lo pronto aprendemos tres verdades. La primera, la providencia de Dios es grande. De hecho, es más grande teológicamente la providencia de Dios que un milagro. Un milagro es un evento, una sanidad. Se curó de cáncer una persona. Pero la providencia de Dios es cuando Dios, escuchen, mueve todas las circunstancias en tu vida, todas las circunstancias de modo, tiempo, lugar, para que suceda lo que Dios quiera que suceda. Y quizás Dios en tu vida está moviendo, sin que tú te estés dando cuenta, todas las circunstancias, de modo, de tiempo, de lugar, todo lo que te está sucediendo, Dios lo está moviendo porque quiere encontrarse contigo. Aprendemos la misericordia de Dios, que es totalmente grande. Esta mujer samaritana, vean, en el pensamiento judío, sería lo último en que Jesús, la última persona en la que Jesús pudiera ocuparse. Impensable totalmente en un judío. Además, esta es mujer, es samaritana, está a 180 kilómetros, es a las 12 del día cuando va a llegar. O sea, hay muchos aspectos que uno diría, Señor, no es posible que vayas a verte con ella. Pero para Jesús, vean, todo lo contrario. Para Jesús le era necesario llegar a esa cita, ¿sí? A veces alguien diría, no dan un peso por una persona, no vale nada, pero para Jesús vale mucho y para Jesús le es necesario. Concluyo con estas preguntas. ¿Has arruinado tu vida? ¿Vives en pecado? ¿Vives en tu vida en un constante dolor, tristeza? ¿Has experimentado rechazo de aquellos que pensaban que te amaban? ¿Vives en una profunda sed que ya nada te llena, nada te ofrece satisfacción? Bueno, quédate con estas preguntas, pero el siguiente domingo te voy a decir que Jesús se dirige a Samaria. Jesús posiblemente se esté dirigiendo a tu Samaria y ahí encontrarse contigo y darte las palabras que necesitas escuchar, aquellos que se encuentran en esta situación. Para Jesús le es necesario pasar el día de hoy por Samaria. La pregunta sería, ¿vas a estar tú ahí en Samaria? ¿Vas a encontrarte ahí en ese pozo, llenando nuevamente el pozo porque ya se te terminaron todas tus fuerzas, todas tus ilusiones, todas tus capacidades y vuelves al pozo a llenarte en esta vida que has echado a perder, en este pecado que no puedes dejar, que no quieres dejar, en esta vida que aunque quieres presentarte como alguien alegre, es una vida de dolor, de tristeza? Has experimentado rechazo. Ha habido, en verdad, con esta mujer hubo 5 maridos que le dijeron, eres mi reina, te amo, etcétera, pero la rechazaron. Y aquí hay personas que dicen, eres todo para mí, pero también terminan rechazándote, terminan huyendo, yéndose. Y todo esto, todo esto nos lleva a una vida triste, amargada y en pecado, donde ya nada nos llena, nada nos ofrece satisfacción. Y lo único que tenemos son nuestras cubetitas con las que queremos llenar la falta de amor, queremos llenar la falta de perdón, queremos llenar apagar la culpabilidad que tenemos, tantas cosas, pero no hay solución con eso. Pero las buenas noticias es que Jesús está caminando a Samaria, al Samaria de tu vida, y ahí el Señor traerá la salvación. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Te damos gracias por esta historia tan hermosa, Señor. Hemos aprendido en esta ocasión los aspectos preparatorios, el contexto, el soporte de esta historia, pero el siguiente domingo estaremos deleitándonos, Señor, en la entrevista que tiene esta mujer, en cada una de las palabras que esta mujer le dijo a Jesús y en las palabras que Jesús le dijo a ella, y sobre todo la salvación que tú trajiste a una mujer en esas condiciones. Señor, yo creo que esa samaritana soy yo. Esa samaritana somos cada uno de nosotros, Señor. Hemos arruinado nuestras vidas. Tenemos nuestras cubetas donde las llenamos
y se nos vacían de manera muy rápida y vivimos una vida de pecado, una vida en la que hemos experimentado el rechazo del mundo, la falta de amor, tantas cosas, Señor. Pero estamos ahí cada vez que podemos caminando hasta ese pozo para tratar de llenar lo que solamente tú puedes llenar, Señor. Ayúdanos a abrir nuestro corazón y el próximo domingo que aprendamos las palabras que Jesús va a dar, Señor, que las tomemos también para nosotros, porque, Señor, hay un clamor en nuestros corazones, hay una sed profunda en nuestros corazones y solamente tú la puedes apagar. Señor, bendice tu palabra, prospérala en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén.